Existe un cilindro en el cable del cargador de su notebook que usted miró durante años sin verlo de verdad. Está ahí, cerca del conector, demasiado grueso para ser solo plástico y suficientemente pesado para notarse cuando usted mueve el cable. Está presente en casi todos los cargadores de notebook fabricados en el mundo. Nadie pregunta para qué sirve. Nadie cuestiona si debería estar ahí. Hoy usted va a descubrir que ese cilindro es una de las soluciones de ingeniería más elegantes presentes en su vida cotidiana. Y al final de este video, va a entender por qué su Wi-Fi se cae exactamente en el momento en que conecta el cargador al tomacorriente. Si le gusta descubrir las historias y el porqué de las cosas simples, ya nos sigue. La mayoría de las personas que nota el cilindro asume que tiene una función estructural. Está posicionado cerca del conector, que es justamente la parte del cable que más tensión mecánica sufre, el punto donde el cable dobla, jala y eventualmente se rompe. Parece lógico que ese volumen adicional de material existe para reforzar el cable en ese punto exacto, evitando que la doblez repetida quiebre los cables internos con el tiempo. Esa conclusión es razonable. El razonamiento tiene sentido y se aplica correctamente en otros contextos de la vida cotidiana, donde los refuerzos mecánicos se agregan frecuentemente en los puntos de mayor estrés de un objeto. El problema es que esa explicación no responde a algunas preguntas simples. Si el cilindro fuera solo un refuerzo mecánico, ¿por qué es tan pesado en relación al resto del cable? ¿Por qué cables de buena calidad sin ningún refuerzo visible duran igual de bien? ¿Y por qué algunos cables llegan a tener 2 cilindros posicionados en cada extremo del cable? El refuerzo mecánico simplemente no explica ninguna de esas 3 observaciones. Ese cilindro tiene un nombre técnico: núcleo de ferrita. La ferrita es un material cerámico compuesto principalmente de óxido de hierro combinado con otros metales específicos, y sus propiedades magnéticas son lo que hace útil al cilindro. Para entender lo que realmente hace, es necesario entender antes un problema fundamental que existe en todo cable eléctrico que conduce energía o señal. Cualquier corriente eléctrica que recorre un cable genera a su alrededor un campo electromagnético. Eso no es un defecto, no es una falla de fabricación, es física. Todo cable que conduce electricidad se convierte al mismo tiempo en una pequeña antena que transmite interferencia electromagnética al ambiente que lo rodea. En un cable de cargador, esa interferencia es constante mientras el aparato está conectado. El núcleo de ferrita actúa como un filtro, absorbe las frecuencias de interferencia que el cable produciría y las convierte en calor inofensivo, impidiendo que esas frecuencias se propaguen al ambiente. Es exactamente el mismo principio de un filtro de agua doméstico, pero aplicado al campo electromagnético en lugar del líquido. Para visualizar lo que ocurre sin el núcleo de ferrita, imagine que cada vez que conecta un aparato eléctrico en su hogar, este comienza a gritar en una frecuencia que usted no puede escuchar, pero que otros aparatos cercanos sí pueden captar. Ese grito invisible es la interferencia electromagnética. El cargador de su notebook es uno de los aparatos domésticos que más produce ese tipo de ruido porque convierte corriente alterna en corriente continua a alta velocidad, un proceso que genera variaciones rápidas de tensión que se propagan por el cable como ondas. Sin el núcleo de ferrita para filtrar esas ondas antes de que salgan, se propagan por el cable y se irradian al ambiente. Lo que ocurre en ese ambiente es predecible. La señal de Wi-Fi opera en frecuencias que pueden ser perturbadas por ese ruido electromagnético. El Bluetooth también. La señal de ratones y teclados inalámbricos de la misma manera. Usted no escucha nada, no ve nada, pero el ambiente alrededor del cable se convirtió en una zona de interferencia activa mientras el cargador está conectado. Aquí está la decisión que los fabricantes de cables más baratos toman y que casi nadie percibe. El núcleo de ferrita es un componente con un costo real de producción. En un cable fabricado en escala industrial de decenas de millones de unidades por año, la diferencia de costo entre incluir el núcleo y no incluirlo representa un ahorro significativo por unidad. El resultado de esa decisión aparece en las tiendas como cable de cargador genérico vendido por una fracción del precio del original. Sin el núcleo, el cable funciona. La energía pasa de un lado al otro, el notebook carga, y nada inmediatamente perceptible ocurre.
El problema es que, sin el filtro, el cargador comienza a operar como una fuente continua de interferencia electromagnética dentro de su ambiente de trabajo o dormitorio. Con el tiempo, la exposición continua de componentes electrónicos a ruido electromagnético puede acelerar la degradación de circuitos internos sensibles. No es un riesgo inmediato y dramático. Es una degradación silenciosa y gradual que nadie asocia al cable barato comprado meses antes. El mismo núcleo de ferrita presente en el cable del cargador de su notebook está en equipos donde la interferencia electromagnética no es una molestia, sino un riesgo de vida. En una unidad de cuidados intensivos, los monitores cardíacos y los equipos de ventilación mecánica necesitan funcionar con precisión absoluta en un ambiente lleno de aparatos eléctricos operando simultáneamente. La interferencia electromagnética entre esos equipos puede corromper lecturas, generar alarmas falsas o comprometer la precisión de la administración de medicamentos por bombas de infusión. Los núcleos de ferrita están presentes en todos los cables críticos de esos sistemas. En aviación, la aviónica de un avión comercial, los sistemas de navegación, comunicación y control de vuelo, opera en un ambiente con cientos de fuentes potenciales de interferencia electromagnética. Las normas de certificación de aeronaves exigen un filtrado riguroso en cada cable que pueda generar o captar ruido electromagnético. La ferrita es parte de esa solución. El cilindro que usted nunca había examinado en el cable de su cargador es la versión doméstica de un componente presente en los sistemas más críticos que la ingeniería humana ha construido. Ahora es posible entender lo que está ocurriendo cuando el Wi-Fi se cae en el momento exacto en que conecta el cargador al toma corriente. No es coincidencia. No es un problema del router. Es el cargador sin núcleo de ferrita inundando el ambiente con interferencia electromagnética en la banda de frecuencia que el Wi-Fi usa para operar. Identificar si su cable tiene el núcleo de ferrita es sencillo. Usted busca el cilindro cerca del conector o cerca de la entrada del notebook. Si está presente, el cable tiene filtrado activo de ruido electromagnético. Si no está, el cable no tiene esa protección. Los cables originales de los fabricantes de notebooks incluyen el núcleo por defecto. Los cables genéricos frecuentemente no lo incluyen. Si usted reemplazó el cable original por un modelo más barato y comenzó a notar inestabilidad en el Wi-Fi, caídas de conexión Bluetooth o comportamiento irregular de dispositivos inalámbricos cercanos al notebook, la causa más probable está en el cable sin filtrado. La solución es igualmente sencilla: cambiar el cable por un modelo que tenga el núcleo de ferrita. La próxima vez que vea ese cilindro en el cable del cargador, sabrá con precisión lo que está mirando. No es solo un refuerzo de plástico. Es un filtro electromagnético activo que trabaja en silencio y protege cada aparato alrededor de su notebook mientras carga. Un componente de tecnología presente en los sistemas más críticos del mundo entero, escondido a la vista de todos, en el objeto que usted usa todos los días. Si le gusta descubrir el porqué de las cosas simples, dele like y suscríbase al canal El Porqué de las Cosas Simples.